Ahí está. Entonces, pues precisamente platicábamos la clase pasada que parte de lo que queremos estudiar aquí es pues las capacidades y las limitaciones de las computadoras. ¿Cuáles son estas? De hecho, vamos a llegar al final, pues, a hablar un poquito de eso. Antes de eso vamos a hablar mucho de los lenguajes, y los lenguajes, las gramáticas, los autómatas, y vamos a empezar a ver por qué es un autómata, ¿no? Esto ya lo hemos visto, la función computable, etcétera, etcétera. Y ayer también mencionábamos un poquito de la decibilidad, lo retomo un poquito ahora, porque precisamente la decibilidad es lo que una computadora puede hacer. Es decir, aquellos problemas son decidibles, aquellos problemas que pues pueden resolverse por una computadora, son computables básicamente. Y hay también otro problema, otro concepto que es la de intratabilidad o tratabilidad, que son aquellos problemas que tienen que ver con qué tan fácilmente los puede resolver una computadora, ¿no? Es decir, un problema va a ser tratable si una computadora lo puede resolver de manera eficiente, de manera fácil. También vamos a ver qué implica esto. Ahí tenemos varios tipos de problemas que veremos más adelante, los NP, los NP-hard, etcétera, etcétera, los de tiempo polinomial. Entonces, pues vamos a ver también un poquito de esto, de la tratabilidad. Y creo que la clase pasada nos quedábamos por acá, donde precisamente mencionábamos los sistemas formales. Ahí entra también una cuestión histórica bien interesante, que es toda esta parte del desarrollo de sistemas formales que hizo un matemático, David Hilbert, para poder pues fundamentar las matemáticas, y seguramente pues esto terminó mal, porque al final lo que quería hacer David Hilbert pues demostró que era imposible, que es generar pues un sistema formal que fuera consistente y decidible, ¿no? O sea, que todas las que pudiera contener... Adelante, adelante. ¿Quieren comentar algo? Dicen por ahí. Sí, ok. Entonces, eso sí no es lo que quería hacer David Hilbert, pues era demostrar que las matemáticas eran tanto que no tenían contradicciones y que además pues podían demostrar cualquier cosa, ¿no? Al final, como decíamos también al final de la clase pasada, pues finalmente las matemáticas sí podríamos decir que son consistentes, pero es imposible, como lo dice el teorema de incompletud de Gödel, que un sistema formal consistente sea al mismo tiempo decidible. Entonces necesariamente tiene que ser indecidible. Y sabemos que hay proposiciones en las matemáticas que son pues indecidibles, que básicamente lo que pasa es que no se pueden demostrar, no se pueden derivar de lo que sabemos de las matemáticas. Entonces no podemos saber si son verdaderos, si son falsos. Uno de ellos es un problema matemático típico, que es la hipótesis del continuo. Saber si digamos, lo que hizo Cantor, ¿no? Entre el tamaño de los naturales, que es el Aleph 0, y Aleph 1, que es el de los reales, si entre esas dos infinitos, vaya, que son de tamaño diferente, existen varios infinitos. Entonces no podemos saber eso, ¿no? También ahí mencionaba un poco la clase pasada que, pues básicamente el problema del paro de la detención, el HAL problem, es un problema indecidible, ¿no? Es un problema esencial en la computación, pero que al final también pues se vuelve indecidible. Y otros problemas indecidibles como pues en la lógica de primer orden también tenemos problemas indecidibles donde no podemos saber si un sistema puede demostrar de manera eficiente o si algo es verdadero de manera eficiente. También en la inteligencia artificial tenemos que la teoría de la inteligencia artificial es indecidible porque no podemos, llegamos a una cuestión de muestreo que es equivalente a la hipótesis del continuo, entonces pues no tenemos muchos problemas indecidibles. Al final lo que pasa es que las matemáticas pues son eficientes, pero llega un punto en que llegamos a lo indecidible y pues podemos decir que ahí ya no pueden demostrarse, ¿no? Y de hecho, también, ahí, bueno, antes de eso también igual les quería mostrar, o les quería mencionar, no sé si conozcan, hay un libro que se llama, bueno, hay varios libros que hablan de esto, uno de ellos, se me olvidó buscarlo, pero es el que se publicó aquí en la facultad, que su título es algo como David Hilbert y Gödel, algo así, Hilbert y Gödel creo que se llama. Es un libro un poco grueso, donde habla de la historia y también tiene bastantes formulaciones concisas matemáticas de estos problemas, donde habla de cómo surgió esto, de cómo llegamos, de cómo pasamos de Hilbert al teorema de Gödel, y es un libro muy, muy interesante, ¿no? También si les interesa esta parte, otro libro que recomiendo es el de Hofstadter, que se llama Gödel-Escher-Bach, donde precisamente lo que hace este autor es comparar digamos, este teorema de incompletud de Gödel con la recursividad que tienen las pinturas de Escher, que es un pintor, me parece que alemán o austriaco, no sé exactamente, o sea, y el compositor Bach, ¿no? de música. Entonces, como que compara estas partes. De hecho, hay una figura muy interesante en Escher,
que tiene que ver con el problema de intensividad. Yo voy a tratar de dibujarla, pero son dos manos que se dibujan a sí mismas, ¿no? O sea, aquí hay un lápiz y le sostiene una mano, a ver si me queda. Bueno, imagínense que es una mano. Entonces, esta es una mano muy fea y por acá surge otra mano que está dibujando esta mano. Entonces, una mano se dibuja a la otra y pues se están dibujando continuamente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Eso es de hecho parte de la recursividad, ¿no? Como que pues una cosa define a la otra, que ustedes ya habrán visto en materias anteriores. Entonces, la recursividad aquí va a ser fundamental. Y es precisamente, la recursividad es mucho de lo que le mete problemas a la matemática, ¿no? De lo que impide que la matemática sea decidible, ¿no? Al final, lo que pasa, por ejemplo, así en el problema del HAL problem, el problema del paro, y de manera muy general, es que pues un sistema, o digamos un algoritmo, no puede como definirse a sí mismo, ¿no? O construirse a sí mismo o decidir sobre sí mismo. Entonces el HAL problem pues es la idea de que tenemos un oráculo que lo que hace es pues decirnos cuándo un algoritmo se detiene y cuándo no. Sin embargo, pues podríamos demostrar que no puede con ese problema, o sea que no puede existir tal algoritmo, o que no podemos demostrar que exista porque se vuelve un problema indecidible, o sea que la contradicción implica la formulación, entonces implica la contradicción y llegamos a precisamente algo que no tiene sentido. Eso es algo muy interesante que veremos con más detalle más adelante, pero pues que si les interesa pueden meterse un poco a la literatura. El de Gödel y Scherban me parece un poco más preciso, tiene algunas partes ahí que son un poco aburridas, bueno, que a mí me parecen aburridas, que habla de Aquiles y la tortuga, pero que también pueden, igual yo me las salto a veces, pero se los recomiendo, ¿no? Para si les interesa esta parte quizá un poco más filosófica o de las trascendencias filosóficas que ha tenido este tipo de problemas en la matemática, ¿no? Entonces, pues pasando precisamente un poquito a la parte histórica que también tiene que ver con todo esto, ¿no? Al final todo esto tiene un desarrollo histórico, o sea, empieza pues con la propuesta de que quiere hacer Hilbert de fundamentar las matemáticas hasta llegar pues a la parte de Gödel y bueno, más adelante veremos que tiene que ver con Turing, todo esto, porque al final pues esta parte de la teoría de la computación que vamos a ver acá, pues está ligada a la computación misma, ¿no? Entonces, como decíamos, una parte importante, fundamental de la teoría de la computación van a ser las funciones recursivas, que son, Gödel propone funciones recursivas ya desde muy temprano, antes, digamos, la implementación de máquinas que las computen. También, por ejemplo, una que se fue, este es N, es clean. Entonces, va a tener otro tipo de funciones recursivas que son funciones parciales, que eso, no sé si lo mencionaremos, pero las funciones parciales son funciones que no toman todas las salidas. Entonces, no sé si, bueno, si tienen preguntas, que escucho por ahí, Rui. No sé si tienen preguntas. No, creo no. Si no, pues también hacen la mano o háganlo por chat, ¿no? Para tener las preguntas claras. Entonces, vemos que las funciones recursivas van a ser esenciales, ¿no? Clean va a ser también alguien que vamos a estar mencionando mucho. De hecho, tenemos un operador en los lenguajes que va a ser el operador de Clean o la estrella de Clean, que pues precisamente tiene que ver con Clean. Y Clean es alguien que desarrolla precisamente mucho de esta teoría que vamos a estar viendo acá, ¿no? También algo que entra mucho, seguramente ustedes ya habrán escuchado el cálculo lambda, que es algo que propone este señor Church, que también es muy importante en la teoría de la computación. Entonces, Church propone el cálculo lambda ya en el 36, que también es importante para la teoría de la computación. De hecho, es algo muy, muy importante, de hecho, muy bonito. Y bueno, también algo súper importante, las máquinas de Turing, ¿no? Que es algo que vamos a tratar acá más adelante, pero ya en el 36 también con el cálculo lambda se proponían las máquinas de Turing, que es algo fundamental. Seguramente ustedes ya han escuchado de Turing, hasta hay una película de Turing, porque es alguien que pues contribuyó mucho a la computación y también a otras series de la matemática, porque al final algo importante de Turing es que él desarrollaba una teoría matemática y esa teoría matemática tiene un impacto práctico muy importante, que es toda la computación, ¿no? Y bueno, ya en los 40, 50, digamos en la década de los 40, digamos, ya con esta idea de las máquinas abstractas empieza el estudio de los autómatas finitos. Y después vamos a ver algo, esto no vamos a ver acá, pero es algo que también entra muy importante dentro de la teoría de la computación y la teoría, digamos, la formalización de este tipo de máquinas, que son las cadenas de Markov, porque al final las cadenas de Markov, los que ya llevaron, no sé, probabilidad o inteligencia artificial ya habrán visto algo de esto de cadenas de Markov, que son simplemente modelos probabilísticos, pero las cadenas de Markov pueden verse como una especie de autómatas finitos con probabilidades. Entonces, por eso lo incluimos acá. Entonces, es también muy importante y de hecho pues, desarrolla mucho dentro de la parte de la inteligencia artificial y todo esto. Y bueno, ya en el 58, no sé si han escuchado a este señor Chomsky, Noam Chomsky, que en principio es lingüista, después desarrolla precisamente
pues, cuestiones muy importantes sobre la teoría de los lenguajes, en particular los lenguajes libres de contexto, que vamos a ver más adelante. Y propone también esto que es muy importante, que es la conocida jerarquía de Chomsky, demuestra varias cosas sobre los lenguajes libres de contexto. Él los pretende usar para la lingüística, pero pues, ahí se queda corto en el lenguaje natural. Pero esta teoría que desarrolla es muy, muy importante para lo que vamos a ver acá y para los compiladores y toda esta parte que verán más adelante, ¿no? También, bueno, ligado a esto que hizo Chomsky, pues tenemos a Newell, que define las máquinas que describen a las gramáticas formales que crea Chomsky o que genera Chomsky, que son los lenguajes libres de contexto. Entonces, Newell define los autómatas con pila, que también veremos, pues que son una forma abstracta matemática de definir estas máquinas que procesan lenguajes libres de contexto, ¿no? Y ya más adelante, pues tenemos este señor Cooks pues extiende estudios de lo que hizo Turing, precisamente estos conceptos que trataremos más adelante, que son la computabilidad y la tratabilidad, que ya hemos visto más o menos de qué trata. Entonces, esto es algo muy, muy breve, porque pues finalmente el marco histórico que trataríamos aquí pues tiene que ver con toda la historia de la computación. Y bueno, si les interesa eso, pues pueden meterse a, ya sea un libro, cualquier video, buscar así historia de la computación y ver precisamente cuáles han sido los desarrollos importantes ahí, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, no lo puse aquí, pero tenemos, no sé si lo pongo más adelante, aquí está, ¿no? La tesis de Turing-Church y todo eso. Porque bueno, precisamente como decíamos, Turing es alguien súper, súper importante dentro de esta área, que está en una foto de cuando era joven. Y bueno, aquí decimos, la tesis de Turing es que para cualquier sistema formal, aquí me faltó una L, formal determinista, existe una máquina de Turing formalmente equivalente. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que un sistema formal, habíamos visto lo que es un sistema formal, ¿no? Es un sistema, de hecho, digamos más concretamente, dejando un poco de lado lo abstracto, los sistemas formales son sistemas súper importantes. La matemática es un sistema formal, la lógica es un sistema formal. Entonces, ya con eso tenemos para ver que los sistemas formales, de hecho, los lenguajes de programación son sistemas formales. Tenemos muchas cosas que son sistemas formales. Y bueno, en general las matemáticas son un sistema formal. Entonces, si tenemos un sistema formal como las matemáticas, sabemos que existe o podemos definir una máquina de Turing. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Es una tesis que propone Turing y precisamente para eso define las máquinas de Turing para probar esta tesis. Y entonces, pues sabemos que un sistema formal puede ser procesado por una máquina de Turing. Y precisamente aquí vemos, vamos ligándolo con lo que nosotros vamos a ver que también un sistema formal pues está ampliamente ligado a su lenguaje. Ustedes que ya llevaron también esta parte de estructuras discretas, creo que es principalmente donde ven algo de gramáticas, pues comienzan, si no me equivoco, viendo, por ejemplo, empiezan con lógica y describen una gramática para lógica. Lo que están haciendo es ahí escribir un sistema formal, o sea, una gramática que describe un lenguaje que es el sistema formal para las proposiciones lógicas, la lógica en general, ¿no? Y también creo que en algún momento, no sé si todos lo hicieron, pero también hacen lo mismo para un sistema aritmético muy simple, ¿no? Creo que para suma y producto o algo así, que de hecho nosotros lo vamos a retomar acá con más precisión. Y eso pues lo que hace es definir un sistema formal muy simple para ese modelo, ¿no? Esa teoría de la suma en números naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces están ampliamente ligados con los lenguajes. Por tanto, pues vamos a ver mucho de lenguajes, porque pues los sistemas formales están determinados por su lenguaje, ¿no? O definen un lenguaje. Y bueno, también ligado a esto, tenemos las máquinas universales de Turing, porque también hay que definir o diferenciar entre una máquina de Turing, que puede, digamos, enfocarse en un problema particular, o sea, una máquina de Turing no necesariamente es programable, o puede más bien estar como limitada a un problema particular, y las máquinas de Turing universales, pues son aquellas máquinas de Turing que pueden imitar a cualquier máquina de Turing específica, es decir, las máquinas de Turing que se enfocan a resolver problemas específicos. La máquina de la que hablamos en tesis de Turing es una máquina de problema específico, encontramos una máquina de Turing para ese problema específico, y después vemos que existe una máquina universal que puede imitar a esa máquina de Turing, que de hecho pues, al final es lo que tenemos ahora en uso, que son las computadoras, ¿no? Que son computadoras programables, que podemos pues hacerlas específicas para que resuelvan pues, una cantidad de problemas muy grandes, ¿no? No solamente hacen sumas, sino que hacen restas, nosotros podemos programar en cualquier lenguaje de programación una calculadora, podemos programar un reloj, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer que imiten o emulen o simulen a máquinas específicas. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a una parte importante. Todavía vamos a definir con más precisión los autómatas, pero en cada caso, porque va a haber diferentes tipos de autómatas que de hecho veíamos un poquito al final y lo retomo nada más para entrar a esta parte de los autómatas.
Va a haber autómatas que son autómatas finitos, autómatas con pila, autómatas linealmente acotados, autómatas recursivamente numerables, que son las máquinas de Turing. Entonces, cada uno de esos autómatas pues tiene su forma particular de definirse, pero en general vamos a dar una pequeña introducción de lo que es un autómata para también entender pues qué estamos viendo acá. O sea, podemos entender que un lenguaje formal va a ser un lenguaje que describe un sistema formal, ¿no? El principio. Entonces ya tenemos una parte del título del curso, que es el lenguajes formales. La otra parte es la de los autómatas. Entonces, ¿qué va a ser un autómata? Aquí podemos pensar en un autómata. De hecho, tomo su etimología, ¿no? Que viene de auto y matos, que es del griego lo que actúa por sí mismo, o sea, una cosa que actúa por sí mismo. En particular, autómata se refiere más a máquina. De hecho, pues históricamente autómata se ha usado para describir como robots o cosas así, ¿no? Cuestiones que actúan de manera autónoma. Entonces, un autómata es una máquina. De hecho, nosotros vamos a entender un autómata como un modelo matemático de una máquina. De hecho, como lo dice aquí, vamos a estudiar máquinas abstractas. Entonces, aquí pues un ejemplo muy simple, donde tenemos pues precisamente una representación de una máquina, ¿no? Pensemos que hay una máquina, podemos pensar en la luz, o sea, en el botón de la luz, que bueno, nosotros lo que hacemos es, en principio la luz va a estar apagada, pero si nosotros presionamos el botón, lo que va a pasar es que la luz se va a prender, ¿no? Y si lo vamos a presionar, la luz se va a apagar. Y si lo vamos a presionar, se va a prender. Entonces, eso es cómo funciona la máquina. Entonces, lo que está haciendo este modelo, que es un modelo gráfico en este caso, igual ya después veremos con más detalle cómo se desarrollan o cómo se definen estos modelos gráficos a partir precisamente de un modelo matemático, pues lo que hace es definirnos cómo funciona la máquina. Quiero hacer un ejemplito un poquito más concreto en el pizarrón, porque imaginamos que nuestro problema, pensamos que queremos ser un contador. Vamos a ponerlo así. Estoy escribiendo con mouse, entonces escribo un poquito feo, me perdonarán por eso. Un contador, digamos que estamos en un lugar donde solo se admiten 3 personas, ¿no? Entonces, queremos automatizarlo y queremos hacer un contador de 3 personas. O sea, que cuente 3 personas y cuando cuente las 3 personas se cierre la puerta, ¿no? De manera automática. O que nos diga ya acabó. Entonces, nosotros podemos hacer un sistema así, ¿no? Por ejemplo, pues podemos programar un circuito, podemos hacer que el circuito sea así. Entonces, pues en principio, podemos pensar que hay ciertos estados del mundo, ciertos más bien estados de la máquina, donde pues va a tener ciertas condiciones de esa máquina. Por ejemplo, uno de los estados de la máquina es cuando la máquina está en el estado cero, es decir, cuando no ha contado ninguna persona. Entonces ponemos aquí un cero, y pues de hecho pues ese sería como el estado inicial de la máquina, o sea, como inicia la máquina, generalmente le ponemos aquí una flechita. Entonces, la máquina inicia contando cero, ¿no? Y entonces pensamos que tenemos un sensor, nos vamos a poner así como un láser, nuestro circuito ya físico. Entonces hay un láser que cuando se corta, pues precisamente cuenta, ¿no? Que pensamos que, estoy pensando en un circuito, ¿no? Que tenemos ese circuito donde la señal constante, pues no hace nada, y cuando se corta la señal, que es cuando pasa una persona, o sea, es un láser, por ejemplo, se corta la señal del láser, y entonces se obstruye, y entonces cuenta, no pasa al siguiente estado que es 1. Entonces vemos que precisamente, o sea, podemos ponerlo así, va a ser, cuando se corte va a ser 0, porque se corta la señal, y cuando no se corte va a ser 1, ¿no? Entonces, podemos pensar que mientras la máquina esté en 1, vamos a ponerlo así, la máquina va a permanecer en el estado 0, es decir, no va a contar nada, va a permanecer en el estado 0, porque no está pasando nada, entonces va a permanecer en 0. Pero, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, si se corta de repente la señal? Pues lo que va a pasar es que la máquina va a empezar va a contar hacia 1, entonces va a contar 1, entonces va a pasar como al estado 1. Y va a decir, bueno, aquí otra vez, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues que otra vez la señal siga constante, o sea, ya se cortó, pero bueno, se cortó y volvió a seguir constante, ¿no? Entonces, si se sigue constante, pues se queda en ese estado, o sea, solamente entra una persona, pero si se vuelve a cortar porque entra otra persona, pues entonces pasa al estado 2, y bueno, podemos ver qué es lo que sigue pasando, ¿no? O sea, otra vez, aquí la máquina la vamos a modelar así, vas otra vez al estado 1, mientras siga constante la señal, pues va a permanecer en el estado 2, que me quedó muy feo este 2, ¿sabes? Entonces va a seguir ahí constante la señal, y otra vez cuando se corte, va a pasar al estado 3, y de hecho aquí en el estado 3, pues esperaríamos que se detuviera, ¿no? Que hubiera una especie de señal que nos diga, ahí ya se detiene, cierra la puerta, es lo que quiera, ¿no? Entonces, ya contamos 3 personas. Entonces, tenemos precisamente un circuito físico,
es una maquinita que hace eso, que es como decíamos, es un circuito de láser que tiene una señal. Podemos, si ustedes recuerdan lo de circuitos, podemos hacer un contador que lo haga, que cuando se trope la señal, pues empiece a, digamos, que tenga el NOT señal, entonces que mande el bit hacia el contador y empieza a contar, ¿no? Pero pues precisamente lo que estamos haciendo aquí es como modelarlo exactamente, cómo funciona esta máquina, para poder precisamente entender su funcionamiento y poder, digamos, hacer cosas sobre esta máquina. Entonces, esto es un autómata, una representación abstracta. Obviamente, esto es nada más un dibujito, pero vamos a hacerlo de manera formal. Vamos a ver que al final sí podemos presentarlo así, digamos, gráficamente, pero que hay un constructo, un modelo formal detrás de eso, un modelo matemático detrás de todo esto. Entonces, eso es lo que hace un autómata, modelar las máquinas. O sea, un autómata es un modelo de máquina, podemos hacer, por ejemplo, para otras máquinas, dispensadores y cosas así, podemos hacer autómatas. Y eso es lo que es un autómata, ¿no? Y bueno, también vamos a ver que los autómatas pues, están ligados a los lenguajes y a las gramáticas. Y bueno, aquí tenemos gramáticas, expresiones regulares que vamos a ir viendo, ¿no? Con más detalle. Entonces, los autómatas están ligados a esto. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Cómo vamos? Creo que es la parte esencial, la parte básica. Perfecto, nos vamos todo bien. Entonces, digamos, con esto podemos como terminar la parte de la introducción. Entonces, pues vamos a pasar un poquito ya a la parte más concreta, a la parte que tiene que ver ya con empezar a modelar este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hablar de lo que son los alfabetos, las cadenas y los lenguajes. Vamos a empezar con eso. Vamos a empezar a formalizar eso, porque estos son términos pues, que quizá ya han escuchado, digamos, en clases de lenguajes, de segundas lenguas, ¿no? Un alfabeto, pues conocemos el alfabeto latino, ¿no? Que es el que usamos, el alfabeto ASCII, todos esos, y conocemos un lenguaje, el español, el inglés, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer precisamente un lenguaje que describa los sistemas formales que hemos definido, un lenguaje formal. Y vamos entonces a matematizar toda esta parte de lo que le corresponde a esto. Entonces, vamos a empezar por la parte esencial. Para describir un lenguaje, pensemos otra vez en español. Cuando nosotros escribimos español, pensamos en lenguaje escrito, pues necesitamos símbolos, necesitamos escribir, tenemos la A, la B, la C, etcétera, todo el alfabeto. Entonces necesitamos estos símbolos. Entonces vamos a entender, en este caso la definición de símbolo no es tan concreta, pero sí, o sea, un símbolo es un elemento, ¿no? Es un elemento de un conjunto. Entonces, en general, un símbolo va a ser precisamente un objeto indivisible que va a representar algo. ¿Qué representa? Pues realmente es lo que es su semántica, vaya, pero no nos interesa tanto. Puede ser que represente un sonido, un concepto. Por ejemplo, los lenguajes humanos, pues sabemos que los símbolos A representan los sonidos A que estoy pronunciando. Ese símbolo B, pues representa ese sonido B. También puede representar conceptos, es decir, pueden ser cuestiones, símbolos más concretos que representen conceptos más complejos. En este caso, por ejemplo, pensando un poco en el autómata que teníamos acá, podríamos pensar en un alfabeto binario, ¿no? En un símbolo binario 0 y 1, donde pues precisamente, como decíamos, bueno, ya borré, pero el 0 representa una interrupción de señal, el 1 representa la continuidad de la señal, entonces ahí esos símbolos están representando algo. También pueden representar entidades, etcétera, etcétera. O sea, pueden representar varias cosas. Pueden representar acciones, por ejemplo, en inteligencia artificial, pues veremos que, o se verá que los símbolos que tenemos en los autómatas representan acciones que hace la máquina. De hecho, aquí también representan acciones, ¿no? La acción de presionar, este es un símbolo. Entonces, los símbolos son eso, son elementos indivisibles, los más pequeños que vamos a usar, que representan algo. Generalmente los vamos a representar así con A, B, etcétera, ¿no? Generalmente yo los represento con A o con, a veces con S, con B, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son nuestros símbolos. Y vamos entonces a definir los alfabetos. Un alfabeto, pues como va a ser algo que depende de los símbolos. Y esto también es muy simple. Un alfabeto simplemente va a ser un conjunto de símbolos. Vamos a buscar dos cuestiones en este alfabeto, que sea no vacío, porque pues bueno, un alfabeto vacío no nos sirve de nada, porque no tenemos pues, con qué trabajar. Entonces queremos que al menos tenga uno o dos elementos. Y también, pues generalmente buscamos que sean finitos, ¿no? Los alfabetos generalmente son finitos, porque pues es más eficiente, porque pues al final queremos un conjunto finito de símbolos. Después, pensemos en español. De hecho, aquí el ejemplo del español o bueno, de cualquier lenguaje natural que tenga alfabeto latino, pues su alfabeto es este, ¿no? A, B, C, D, F, G, Z, etcétera. También contiene los números del 0, el 1, todo lo que pueden ver en el teclado, ¿no? Eso es el alfabeto que tiene. Es un alfabeto infinito, porque lo pueden contener en un teclado. Pero pues lo que pueden hacer con ese alfabeto pues tiene posibilidades infinitas, pueden escribir palabras en español, en inglés,
francés, pueden escribir números, pueden escribir código, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un alfabeto que permite hacer cuestiones de manera infinita. Y bueno, como decíamos, generalmente está finito. No sé si se les ocurre algún tipo de otro tipo de alfabeto que puedan pensar, que se les venga a la mente, que ya conozcan quizá, o que se les ocurra. ¿Hay algún alfabeto? El griego también, pues sí, exactamente, ¿no? Bueno, de hecho el griego, el chino, el coreano, todos esos que tienen diferentes símbolos, también son alfabetos y también tienen una estructura, pues como la que vamos a ver acá. Los emojis bueno, los emojis son como parte de un alfabeto de todo, ¿no? Pero bueno, sí pueden considerarse como, de hecho podríamos hacer un análisis de eso. El lenguaje de señas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, exactamente, ¿no? De hecho, muchos lenguajes que conocemos, el lenguaje de señas, los lenguajes que no tienen alfabeto latino, pues tienen sus alfabetos propios. Los símbolos matemáticos exactamente son un alfabeto, el braille que también tiene el código Morse, también tenemos un alfabeto. Exactamente, el Morse cuenta, ¿no? Entonces, tenemos un montón de alfabetos que nos pueden servir precisamente para este tipo de elementos. Aunque también hay que tener en cuenta que no necesariamente tiene que ser como, o sea, un alfabeto no necesariamente tiene que ser, eh, pues así como, o sea, para describir un lenguaje como natural, ¿no? El binario, por ejemplo, es un alfabeto que me sirve para describir un lenguaje que no es natural, que de hecho es el lenguaje de la máquina que me sirve para mucho. El binario es el alfabeto que vamos a estar trabajando principalmente, pero también quería mostrarles que precisamente, por ejemplo, voy a borrar esto, un alfabeto, como decíamos, ay, me quedó muy feo. Un alfabeto puede estar compuesto por otras cosas, ¿no? Representar conceptos o acciones, cosas así. O sea, por ejemplo, eh, si yo pongo mi alfabeto, o sea, se componga de los símbolos limpiar, izquierda y derecha, por ejemplo, pues puedo también hacer una especie de sistema formal que me describa pues un robot, por ejemplo, un robot que limpie, ¿no? Un robot aspiradora que se mueve a la izquierda, que se mueve a la derecha, que limpie, etcétera. Entonces también eso puede ser un alfabeto. Y precisamente pues puedo poner aquí, ¿no? Aquí tengo un estado, entonces puedo poner que si limpia, pues se pasa a un estado, o sea, que está sucio, entonces si limpia, poniendo más L, se pasa a un estado donde ya está limpio, ¿no? Y si pasa a la izquierda, pues se mueve a otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces también podemos hacer ese tipo de alfabetos, ¿no? No estamos limitados a que sean alfabetos como lo que, digamos, de manera no matemática se conoce como alfabeto, de manera común se conoce como alfabeto. No solamente es eso los alfabetos. El alfabeto puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Mientras me sirva para describir una máquina. Eso es lo importante, ¿no? O sea, un lenguaje, un sistema formal, básicamente, ¿no? Y el lenguaje formal, pues veíamos que no necesariamente tiene que ser un lenguaje humano, sino que puede ser un lenguaje más complejo, como el matemático, o el binario, o un lenguaje que me describa un sistema, una máquina, ¿no? Un robot o algo así, ¿no? Entonces, todo eso puede ser alfabeto. Entonces, el alfabeto es eso, es un conjunto finito, no vacío de símbolos, con lo que vamos a estar trabajando. Y entonces ya tenemos nuestro primer concepto, que es alfabeto. Ahora vamos a pasar a las cadenas. Precisamente los alfabetos, como otra vez la analogía del lenguaje natural funciona muy bien, aunque no necesariamente, es lenguaje natural todo. Cuando tenemos un alfabeto, como decíamos, el teclado de la computadora es un alfabeto, entonces podemos generar cadenas, podemos escribir cosas, ¿no? Puedo escribir, por ejemplo, ustedes lo están usando, binario, ¿no? Que es una combinación de símbolos de un alfabeto, que es la B, la I, la N, la A, la R, la I. Entonces vamos a entender una cadena. Generalmente las denotamos con W porque viene de Word, el inglés. Entonces, una cadena va a ser una W, que va a ser simplemente un arreglo generalmente finito de símbolos, ¿no? A veces se habla de cadenas infinitas, pero no nos van a interesar eso. No sé si podemos tener un número infinito de cadenas, pero generalmente van a ser cadenas finitas. Entonces, nuestra cadena va a ser un arreglo de símbolos, obviamente un arreglo ordenado. El orden es importante, o sea, no es lo mismo binario que, no sé, viriona o cosas así, o sea, como tienen los mismos símbolos, el orden es importante. Entonces vamos a pensarlo así, o sea, matemáticamente va a ser un arreglo como un vector, ¿no? De A1, A2, donde estos son símbolos. O sea, cada uno de estos ahí es un símbolo, puede ser, o sea, aquí es una representación abstracta del símbolo, puede ser B, puede ser I, puede ser A, etcétera, etcétera. Y en general los vamos a escribir, pues como escribimos normalmente las cadenas, ¿no? Así como todo junto, los símbolos uno detrás de otro. Y bueno, ahí está el orden. Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo de la cadena gato. Es una cadena que tiene su alfabeto, es el alfabeto pues latino, tiene los símbolos G, A, T y O, y entonces los ponemos en orden, o sea, matemáticamente va a ser este arreglo, va a ser como decíamos un vector de símbolos,
pero lo vamos a leer, digamos, así como gato, ¿no? Como GATO, seguido. O sea, lo vamos a escribir también así de forma seguida. Entonces, eso es una cadena. Vamos después a ver una definición un poco más formal de cadena, pero esto nos sirve muy bien para entender lo que es una cadena, ¿no? Y vamos a ver un elemento importante dentro de las cadenas, que vamos a llamar la cadena vacía, que este es un símbolo raro, porque pues, en realidad en los alfabetos, en las cadenas humanas, en los lenguajes humanos naturales, no, pues es raro hablar de un símbolo vacío, pero para nosotros va a ser muy útil este símbolo que vamos a denotar como epsilon, a veces lo denotan como lambda, que es un símbolo que básicamente es como, no contiene nada, o sea, no contiene ningún símbolo. De hecho, no es un símbolo. ¿No? En el alfabeto no tenemos este símbolo, pero cuando hablemos de cadenas, podemos hablar de la cadena epsilon, que va a ser una cadena que no tiene símbolos, que no cuenta sin símbolos. Y esto va a ser importante porque al final, precisamente como decíamos, vamos a hacer pues, un modelo matemático de los lenguajes. Entonces, pues pensando en otros modelos matemáticos como el álgebra, digamos, la aritmética, pues ahí tenemos elementos que también tienen como esta misma propiedad, ¿no? Por ejemplo, en los números naturales cuentan, pero hay un número natural que no cuenta nada, o que cuenta la nada, ¿no? Que es el cero. Entonces, ese cero pues tiene una función muy importante dentro de los números naturales, y más o menos lo que podemos pensar que este epsilon de acá de los lenguajes va a trabajar como un cero cuando hablamos de la estructura de los naturales y la suma. Entonces aquí vamos a hablar, dentro de la estructura de las cadenas, el epsilon va a ser nuestro cero, va a ser nuestro elemento nulo. Entonces, es importante conocerla, este epsilon va a ser esencial en todo lo que desarrollemos, de hecho va a ser muy importante, hay teoría sobre esto, y bueno, va a ser, la cadena vacía es esencial. Y entonces, precisamente otra vez voy a hacer la analogía. Teníamos la analogía de los números naturales, tenemos ya que los elementos, digamos, los números del 1 al 9, bueno, los números en general pueden ser nuestro alfabeto. Después tenemos un elemento que es el 0. Y después, con los números naturales podemos hacer operaciones como la suma, el producto, etcétera, etcétera. En los lenguajes va a haber una operación que en las cadenas en particular, va a haber una operación que es esencial. Eh, que es la operación básica de las cadenas, vamos a llamar concatenación, y precisamente va a consistir en concatenar dos cadenas. O sea, ustedes ya conocen el concepto de concatenar. Entonces, si tenemos, aquí igual está un poquito abstracto, pero lo voy a tratar de dibujar acá. O sea, tenemos una cadena que va a ser X. ¿Qué pinta tan feo? Entonces, mi cadena X, como decíamos, va a ser un arreglo de símbolos, ¿no? Tenemos símbolo A1, A2, y a n. Entonces, esa es mi cadena. Y después tengo otra cadena que va a ser y, que otra vez va a ser otros símbolos diferentes. Voy a poner B1, pinta muy feo esto. B2, aparte como lag, entonces como que no me deja ver bien. Hasta BM. La primera cadena tiene N símbolos, la segunda cadena tiene M símbolos, ambos del mismo alfabeto. O sea, y B y J son del alfabeto sigma. Sigma. Y la concatenación de estas dos cadenas, que generalmente la denotamos como un puntito, como un producto, va a ser un arreglo que en principio cuente con los elementos, los símbolos de la primera cadena, hasta AN, seguidos de los símbolos de la segunda cadena, ¿no? B1, B2, hasta BM. Entonces, eso va a ser mi concatenación. O sea, es básicamente escribir o sea, de hecho lo que hace una computadora en general es como concatenar. Escribimos un primer símbolo, le concatenamos el segundo y vamos así escribiendo cadenas. Concatenamos. De hecho, pues, los símbolos son parte también de las cadenas, son símbolos, una cadena de un solo símbolo. Entonces podemos concatenar símbolos y generar cadenas, bueno, otras cadenas a partir de esta, ¿no? Entonces, esa es la idea de concatenar. Es un concepto bien simple, pero que va a ser muy, muy importante. Y de hecho acá teníamos... bueno, precisamente lo que hacemos con esta operación es empezar a construir una estructura pues, algebraica dentro de los lenguajes, dentro de las cadenas, ¿no? Ya teníamos el epsilon, que como decíamos era un cero, y de hecho aquí vemos que por qué es un cero, ¿no? Porque es un elemento nulo. Porque precisamente vamos a pedir la concatenación, que cuando al epsilon le concatenemos cualquier cadena, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, el resultado de esa concatenación
va a ser W. ¿Por qué, no? Por la misma definición. Porque decíamos, bueno, tengo una cadena que no tiene ningún símbolo, entonces es un arreglo de 0 elementos, de ningún elemento. Si pongo los elementos de W con epsilon en un nuevo arreglo, pues esto acá no hay ningún elemento, entonces es simplemente los elementos de W, ¿no? Entonces, epsilon es un elemento 0, que precisamente al operar con una concatenación me va a dar el elemento mismo que es concatena, ¿no? Entonces, eso es por lo que necesitamos este epsilon, porque funciona como el elemento neutro, ¿no? Como el elemento, pues, que bajo esta operación no hace nada. Y después vamos a ver también otra propiedad de la concatenación que va a ser importante, que va a ser la asociatividad. Eso también es fácil de demostrar, o sea, de hecho se puede demostrar en la definición. Tenemos que precisamente, de hecho también se puede demostrar de otra forma, pero bueno, tenemos que la asociación pues nos dice que si concatenamos primero X con Y y después a ese resultado de X, la cadena XY, le concatenamos W, pues es lo mismo que concatenar primero W con X y después a ese resultado le concatenamos Y. De hecho, vemos que aquí vemos algunas propiedades que nos recuerdan a las propiedades de los números naturales bajo la suma o bajo la multiplicación, o de los números reales, o de ese tipo de números. Hay cosas que no cumple la concatenación, por ejemplo, esto es muy importante, no sé si lo pongo por acá, no. Pero la concatenación no es conmutativa. O sea, es decir, esto es claro, ¿no? O sea, X concatenado con Y no va a ser lo mismo que Y, o sea, va a ser diferente a Y concatenado con X. Y esto, bueno, en los lenguajes naturales se puede ver muy claramente, porque no es lo mismo, digamos, mi primera cadena es ga, y mi segunda cadena es to, no es lo mismo gato que toga, ¿no? Entonces, son dos cadenas diferentes. Entonces, no es conmutativa la concatenación, pero sí posee las propiedades que tiene un neutro y de que hay asociatividad. Entonces, vemos que tiene una estructura algebraica. De hecho, esta estructura algebraica en matemáticas se le llama monoide, pero pues es una estructura que define el espacio de las cadenas, ¿no? Cómo funcionan las cadenas, ¿no? Ya ustedes seguramente han oído los campos, de los grupos, esto es como más bajo, ¿no? Es algo más esencial. Entonces, bueno, ya con esto, o sea, precisamente la concatenación va a ser una operación importante, porque incluso me va a permitir hacer hablamos de las definiciones recursivas, que son súper esenciales para la computación. Entonces yo voy a poder hacer con la concatenación una definición recursiva de lo que es una cadena. Porque bueno, como decíamos, no sé si preguntas, no, pero como decíamos, pues una cadena es un arreglo de símbolos. Pero podemos definirlo también recursivamente. ¿Cómo? Aquí está la definición recursiva de cadena. O sea, tenemos un alfabeto. Entonces, nuestra base de la definición va a ser que epsilon es una cadena. O sea, la cadena epsilon es una cadena. Igual la cadena no es parte del alfabeto, pero sí es o sea, en sí misma es una cadena. Un elemento destacado de las cadenas y es una cadena en sí misma. Epsilon es una cadena, la cadena neutra. Y además, también cualquier símbolo del alfabeto es una cadena. Entonces, tenemos dos elementos que son cadenas, epsilon y cualquier símbolo. O sea, como decíamos, epsilon es una cadena, A es una cadena, B es una cadena, C es una cadena, el alfabeto binario, 0 es una cadena, 1 es una cadena y epsilon es una cadena. Entonces, tenemos esas tres cadenas en principio. Después, precisamente recursivamente, podemos ver que si ya tenemos una cadena, entonces, si concatenamos un símbolo a esa cadena, bueno, como A es una cadena, pues podemos concatenar a ese símbolo a W, el resultado de esa concatenación entonces va a ser una cadena, ¿no? Entonces, es una definición recursiva. Voy a ir también otra vez al pizarrón para ejemplificar. Déjenme aquí. Entonces teníamos, por ejemplo, podemos construir cadenas. De hecho, incluso de la definición podríamos quitar de la base de la primera parte de cómo definimos las cadenas iniciales. Podríamos quitar los símbolos, porque podríamos empezar nada más con epsilon. Entonces, epsilon es una cadena. Entonces ya tengo una cadena, esta es mi primera cadena, vamos a llamarla W o W0. Entonces, esta es mi primera cadena. Después, pues me dice, esta es la parte de la base, después me dice, pues si tú concatenas cualquier elemento, digamos cualquier otro elemento, cualquier cadena, bueno, aquí sí podemos poner otra cadena para que sea eficiente. Entonces, vamos a decir que también un símbolo como, decimos G, es una cadena. Entonces tengo dos cadenas, una que es epsilon y otra que es, bueno, de hecho, sí podemos quitar esa. Entonces, epsilon es una cadena, nada más nos quedamos con eso. Entonces, a epsilon
me dice mi parte recursiva de la definición que si le concateno cualquier símbolo del alfabeto, entonces es una cadena. Entonces, epsilon y concatenado con G, que de hecho es G por definición de epsilon, porque como sabemos que funciona epsilon, entonces G es una cadena. Entonces esta es mi cadena W2. Pero puedo otra vez usar, como es una definición recursiva, pues puedo usar la parte de la recursión varias veces. Entonces yo tengo G, entonces si tengo G y le concateno A, pues entonces ahora GA, que es GA, me da una cadena, y así me sigo, ¿no? O sea, después a la cadena W2, que es GA, le concateno T, y entonces tengo la cadena GAT, y así está. Y pues al final veo que puedo generar la cadena gato, ya por la cadena W3, precisamente a partir de esta definición recursiva de cadena, ¿no? Entonces, esta es una definición que va a ser súper, súper importante, porque además nosotros, como decíamos, es un curso teórico, cuando hagamos demostraciones sobre lenguajes, sobre cadenas, generalmente vamos a hacer demostraciones por inducción, entonces necesitamos definir una estructura para precisamente hacer esta inducción estructural y que nos permita pues, demostrar cuestiones sobre los elementos. Por ejemplo, una demostración inductiva tomaría como base a epsilon y después haría inducción sobre las cadenas, ¿no? Asumiendo que se cumple una propiedad para una cadena. Si yo le concateno un elemento, se va a cumplir para esa, entonces se cumple para todas las cadenas, ¿no? Entonces, esta definición es sumamente importante, porque pues, nos permite precisamente definir las cadenas de una manera recursiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y otra vez está el desarrollo, esta definición que es, esta definición requiere de la concatenación, pero nos da algo muy importante de cómo entender las cadenas, ¿no? De manera recursiva. Y bueno, aquí podemos entonces, como ejemplo, empezar a hacer cosas. Aquí está. Tenemos una definición de una función sobre una cadena, que otra vez vamos a aprovechar la estructura recursiva de las cadenas para hacer esta definición, que es la definición de longitud de cadena. A lo mejor parece muy trivial la definición, pero otra vez, como en computación, pues tenemos que programarla, tenemos que ver que es correcta, tenemos que saber que hace lo que tiene que hacer y que pues además funciona bien, adecuadamente se detiene en algún momento, pues tenemos que definirla formalmente y recursivamente, de hecho, ¿no? Porque bueno, aquí la definición de longitud de cadena de una cadena que tiene pues K símbolos, pues que decimos que la función de longitud, que la vamos a denotar así como el valor absoluto, bueno, este valor, la norma de W, el valor absoluto de W, que hecho es la función, o sea, esta función la vamos a llamar longitud de cadena. En algunas otras partes la llaman distinta, como len o long, etcétera, etcétera. Entonces, la longitud de cadena que le denotamos así, pero se va a definir de esta forma. Vamos a definirla recursivamente. Entonces, para el elemento epsilon, como decíamos que es el elemento base de las cadenas, la longitud de epsilon va a ser 0. Y vemos por qué, ¿no? Porque epsilon tiene 0 elementos. Y además, vamos a ver que si W es una cadena, o sea, es la parte recursiva. Otra vez recuerden que en la parte recursiva usamos como de una función, usamos el cómputo de la función en el valor anterior para construir la recursión. Permítanme un segundito, vamos a ver. Un minuto. Mire, uno recabando firmas para la atención del servicio. Es el que se encarga de solicitar a los compañeros para el profesor no quieren cambiar de lugar. Entonces, igual si nos pueden apoyar con su firma. Gracias. Le agradezco por el mensaje. Sí, perdón. Listo, ya. No, epsilon nunca pertenece al alfabeto. Epsilon pertenece al conjunto de... Es una cadena, pero no es un símbolo del alfabeto. Eso es muy importante, ¿no? Epsilon no va a ser nunca parte del alfabeto, de ningún alfabeto. Solamente surge cuando empiezo a generar cadenas. Entonces, de hecho, pues sí, epsilon va a ser una cadena, y concatenarla a epsilon a cualquier símbolo del alfabeto, sí nos genera cadenas. De hecho, pues los símbolos del alfabeto también son cadenas, propiamente por definición, pero epsilon no es un símbolo del alfabeto, es una cadena, pero no un símbolo del alfabeto. Y bueno, entonces, continuando con esto, precisamente vemos que epsilon tiene longitud 0, y bueno, otra vez como decíamos, acuérdense de las definiciones recursivas, definimos el elemento que viene a partir de uno anterior, entonces ya tenemos W. Sabemos que W podemos definir una nueva cadena concatenándole A, pero además la función ya nos dice, ya sabemos cómo se define la longitud sobre W. Entonces tenemos la longitud W, entonces la longitud de W concatenado con A va a ser la longitud de W
más 1. Entonces, por ejemplo, si tenemos un símbolo, sabemos que los símbolos van a tener longitud 1. Aquí está el ejemplo otra vez con la palabra gato. Es una palabra que me gusta mucho. Entonces, pues G va a ser la concatenación de epsilon con G, ¿no? Entonces, sabemos que la longitud de G, pues la longitud de epsilon concatenado con G, por definición, la longitud de epsilon es 0, y entonces le sumamos 1. Entonces, la longitud de G va a ser 1. De hecho, la longitud de cualquier símbolo, podemos demostrarlo, va a ser 1. Y de hecho vamos a demostrarlo, ya con eso acabamos. Y bueno, así vamos siguiendo. Ya tenemos la longitud de G, que es 1. Entonces, la longitud de K va a ser la longitud de G más 1, que es 2. Después la longitud de GAT va a ser la longitud de K más 1, que es 3. Y así llegamos a computar que la longitud de la palabra gato es 4. Entonces tenemos esta función muy interesante. Pero, otra vez, como todo lo que hacemos en computación, esto es como una especie de función, de fórmula, de algoritmo. Tenemos que demostrar que en efecto hace lo que queremos que haga. ¿Qué queremos que haga esta función? Queremos que compute el número de símbolos que contiene una cadena. Otra vez, por eso epsilon no es parte del alfabeto, porque pues, no es un símbolo del alfabeto, porque entonces tendremos que contarlo como 1. Entonces, si es epsilon, no hay ningún símbolo del alfabeto, entonces tiene 0 elementos, ¿no? Entonces vamos a demostrar, eso lo quiero hacer porque esta va a ser más o menos la dinámica del curso, hacer este tipo de demostraciones. Vamos a demostrar que esta función que definimos de longitud de cadena cuenta en efecto el número de símbolos que tiene una cadena. Y bueno, parece muy trivial, pero va a ser muy importante, ¿no? O sea, esta es quizá una función trivial porque se ve muy claramente que lo hace, pero no siempre va a ser así. O sea, vamos a tener funciones que no van a ser tan claras, ¿no? Una duda. Que no necesariamente, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, no tenemos, o sea, se concluye que son para todos los elementos, porque aquí concluimos precisamente que todos los elementos son estos. De hecho, aquí sí podríamos hacer eso, ¿no? A veces una definición recursiva de esta forma, podemos decir, bueno, epsilon es una cadena, W concatenado con A es una cadena, y estas son las únicas cadenas que existen. O sea, sería la última cláusula, creo que es la que se muestra, pero esa sí se hace, pero muchas veces como que se deja al aire, ¿no? O sea, si queremos ser más precisos, sí la tendremos que hacer, pero como que sobreentiende, entonces por eso no la hice, pero sí, la forma, digamos, precisa se hace, pero en general no lo vamos a hacer, ¿no? Porque ya es como un poquito, se sobreentiende, básicamente, ¿no? Y bueno, precisamente con esto de recursividad, cuando tenemos recursividad, ya ustedes lo habrán visto en estructuras discretas, pues necesitamos hacer inducción estructural. Entonces, ¿cuál es nuestra base? Y nuestra base es cuando W es igual a epsilon, porque es como definimos. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos precisamente que epsilon no era un elemento del alfabeto. Entonces, la cadena epsilon no contiene ningún elemento del alfabeto, por lo tanto, podemos concluir que como la definición es epsilon igual a 0, podemos concluir que el algoritmo, en este caso la función recursiva, hace lo que queramos que haga, porque en efecto cuenta que hay 0 elementos del alfabeto. Podemos igual ampliarlo un poquito más. Generalmente usamos nada más epsilon, pero podemos ampliarla más si queremos. Esto de acá, cuando W es igual a A, pues podemos ver precisamente que cualquier símbolo, como decíamos, es igual a epsilon concatenado con A, que es igual a epsilon, su longitud es 0 más 1. Y bueno, otra vez vemos que como esta cadena cuenta con un solo elemento del alfabeto, pues esta longitud de cadena en efecto nos está diciendo que hay un solo elemento del alfabeto. Entonces, lo hace bien. La base es correcta, la base está demostrada. Y después aplicamos la inducción. Acuérdense, en la inducción hacemos una hipótesis de inducción, que en este caso pues sería que nuestra hipótesis de inducción es que la función de longitud de cadena nos da el número de símbolos de una cadena cuando esta cadena tiene menos de n más un elemento, o cuando tiene n elementos, o cuando, digamos, todavía no le concretamos el último símbolo, ¿no? Porque al final, aquí lo que hacemos es, bueno, vamos a dar una cadena que cuente con X, concatenado con A, donde X es una cadena, ya sabemos que es una cadena cualquiera. De hecho, aquí usé este simbolito que todavía no lo definimos, pero X es una cadena y ya es un símbolo. Este hecho, sigma estrella va a ser cadenas. Entonces, X es una cadena, A es un símbolo. Esta es la definición como la recursividad que hicimos en las cadenas. Entonces, vamos a ver cuál es la longitud de W. Por definición de esta función de longitud, vemos que la definición de longitud de W es igual a la longitud de X más 1. Pero precisamente decíamos, nuestra hipótesis de inducción nos dice que el paso anterior, en este caso X, que el paso cuando la cadena tiene n elementos, que es X, se cumple la propiedad. Entonces sabemos que X, si vamos a decir que la longitud es n, o que X en efecto tiene n elementos.
Eso por hipótesis de inducción. Y entonces, digamos, por conclusión, tenemos que la longitud de W es n más 1, donde n es el número de elementos de X, que sabemos que es exacta por hipótesis de inducción. Entonces, lo que hacemos es ver que este 1 que le sumamos es precisamente este símbolo que le agregamos, y por lo tanto podemos ver que esta función que hemos definido de función de longitud, en efecto, nos dice cuántos símbolos, perdón, hay en una cadena. Entonces, les digo, parece muy trivial, pero la quise poner porque esto es más o menos el tipo de demostraciones de ejercicios que vamos a estar haciendo, ¿no? Parece un poco trivial aquí, pero vamos a ver que después se pone bien complicado, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por aquí, ya se nos acabó el tiempo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Y vamos a ver la siguiente clase vemos otra proposición, también para seguir con esta parte de las demostraciones. Entonces, dudas, preguntas hasta aquí. Voy a dejar de grabar.